Entonces, insisto, ustedes para obtener cada uno de los puntos que conforman esta recta, repitieron una y otra vez con el mismo músculo el experimento de estirar el músculo con una precarga hasta determinada longitud de reposo, poner el retén que impide que el músculo se acorte, luego estimular y ver cuál era la fuerza máxima desarrollada para esta longitud de reposo. Luego empezaron de nuevo, estiraron el músculo un poquito más, pusieron el retén, estimularon y vieron cuál era la fuerza máxima que se desarrollaba para esta otra longitud de reposo. Y así hasta lograr una recta como esta. Cosas que llaman la atención. En particular a mí, en general, cuando veo algo, algún resultado de algún experimento, alguna cosa que da una relación lineal y una relación lineal muy clara, eso es llamativo. Ahí hay algo interesante, ahí suele haber algo lindo, digamos. No porque haya algo mágico en lo lineal, sino porque es algo raro, digamos. En general las cosas no se comportan de esa manera. Este experimento da así y a las personas que lo han hecho en su momento les llamó la atención. ¿Por qué yo les insistía con reconocer e identificar el origen activo de estas fuerzas que se están desarrollando acá? Reconocer el hecho de que la actina y la miosina son las que están interviniendo en el desarrollo de esta fuerza. Porque este resultado implica entonces que cada vez que yo estiro el músculo a la longitud de reposo que corresponda, inclusive ya antes de estimularlo, yo estoy condicionando el número de unidades actina-miosina que van a intervenir cuando yo estimule al músculo. Y esto es súper interesante y tiene que ver con lo que les señalaba al principio en la primera diapositiva cuando les preguntaba cuál es la cosa más chiquita que puede hacer fuerza en un músculo. Y la respuesta era, bueno, la actina y la miosina. Una unidad de actina-miosina es la máquina más fundamental, más pequeña, más simple, capaz de desarrollar fuerza en una célula. Y entonces esto implica, y esto es lo maravilloso, y aquí es donde deberían sorprenderse, que de acuerdo a cuánto yo estire el músculo, aún antes de haberlo estimulado, de algún modo la maquinaria proteica contráctil, digamos, microscópica del músculo, se entera, se condiciona, se recluta para entrar en juego a la hora de estimular el músculo. Entonces, de algún modo misterioso, que de hecho tampoco está tan claro, el grado de estiramiento en reposo de esta fibra muscular condiciona el número de unidades actina-miosina que van a intervenir en caso de que yo estimule el músculo. Eso es la ley de Starling del corazón que van a encontrar bajo ese título en los libros de fisiología, por lo menos en los libros que yo he leído. Por supuesto que esta definición de la ley de Starling, o esta descripción de la ley de Starling es una más personal, si se quiere. La definición formal se las voy a dar en breve, en esta misma diapo. Pero antes de eso me interesa que se imaginen ustedes haciendo este experimento y se sorprendan con este resultado. ¿Por qué? Porque uno podría ver este resultado y pensar que este comportamiento lineal con una pendiente positiva es algo que obvio, algo esperable, en el sentido de confundirlo con lo que es la experiencia cotidiana que tenemos, por ejemplo, con un resorte o con una bandita elástica. Entiendan que aquí no hay un mecanismo puramente mecánico vinculado a las propiedades físicas del material, en este caso el músculo. Esto no es una bandita que yo estiro y por lo tanto se acorta más. Esto es un músculo que activamente desarrolla fuerza con su maquinaria biológica y desarrolla más fuerza en tanto yo lo estire más en reposo. Eso es algo flashero, es algo loco, es algo sorprendente y es algo interesante. Entonces necesito que se imaginen haciendo este experimento y se imaginen cuáles eran los posibles resultados que no fueran este, porque este es el resultado más raro. Este no es el resultado que yo hubiese esperado. Entonces, este experimento en el que uno pone la pesita,
el músculo se estira, la pesita precarga, digo, ¿no? El músculo se estira, luego uno pone el retén, estimula y ve cuál es la fuerza máxima que se puede desarrollar para esa longitud de reposo. En este experimento, no necesariamente el resultado hubiese sido esta relación lineal con pendiente positiva. Entonces, ¿cuáles hubiesen sido los otros posibles resultados? Bueno, los más evidentes, o los que yo quiero discutir ahora, hay muchos resultados posibles, pero quiero discutir dos puntualmente que son como esquemáticos, que son estos dos. Un caso en el que la fuerza activa isométrica máxima hubiese sido independiente de la longitud de reposo, y otro caso en que la fuerza activa isométrica máxima hubiese sido inversamente proporcional a la longitud de reposo, es decir, hubiese mostrado esta relación una pendiente negativa. Entonces, ¿esto qué hubiese implicado? Digamos, que no hubiese tenido, que hubiese tenido pendiente cero, esta relación hubiese significado que la maquinaria contráctil del músculo, es decir, las actinas y las miosinas, el número de actinas y miosinas implicadas en la contracción activa del músculo, hubiese sido indiferente a la longitud de reposo. Es decir, que yo al estirar o desestirar, por decirlo de algún modo, el músculo en reposo, no hubiese alterado el número de actinas y miosinas implicadas en la contracción. Y la curva azul, la que tiene pendiente negativa, hubiese significado, el resultado del experimento hubiese significado que a medida que yo estiro el músculo en reposo, estoy desreclutando, estoy disminuyendo el número de actinas y miosinas que estarían implicadas en la contracción activa del músculo. Sin embargo, el resultado del experimento fue este. Sugiero que cada vez que ustedes vean un experimento se imaginen cuáles serán los posibles resultados y jueguen con eso, porque eso te permite tener una comprensión más profunda de lo que estás estudiando. Y esto te ahorra tiempo de estudio, esto te ahorra memorización y esto hace que la vida sea un poco más llevadera, la vida del estudiante, digo. Bien, entonces el resultado del experimento fue efectivamente este, en el que la pendiente de la curva de relación fuerza isométrica máxima y longitud de fin de estiramiento es lineal y tiene pendiente positiva. Y en esas características, en el hecho de que sea lineal y que tenga pendiente positiva, es que uno ve esta ley de Starling del corazón, que ahora sí formalmente que enunció el amigo Starling cuando enunció esta ley, esta porquería que escribo acá, que si se los hubiese escupido de entrada creo que no hubiésemos entendido nada. Lo que el chabón dijo fue: la energía mecánica liberada con el pasaje del estado de reposo al estado contraído es función de la longitud de reposo de la fibra muscular, es decir, del área de superficie químicamente activas. Continuamos usando el mismo preparado. En este caso vamos a utilizar una precarga para alcanzar alguna longitud de reposo en particular y vamos a colocar el retén, en este caso en la parte superior de la palanca. Este retén va a impedir que al agregar un nuevo peso sobre el preparado la palanca se desplace y por lo tanto va a impedir que haya mayor estiramiento del músculo. A esta pesa que hemos agregado, luego de poner el retén, a esta pesa amarilla vamos a llamarle a partir de ahora poscarga. Cuando uno estimule el músculo, ahora va a tener que levantar o va a tener que hacer fuerza contra una pesa o contra un peso total para el que no fue completamente acondicionado en reposo. Es decir, el estiramiento que se generó inicialmente en el músculo antes de que yo lo estimule estuvo condicionado por la pesa negra, no así por la pesa amarilla. De este modo, vamos a ver qué pasa cuando estimulo este músculo en estas nuevas condiciones. Hacemos el estímulo y lo que vemos entonces ahora es que el músculo
desarrolla fuerza en forma isométrica, es decir, sin acortarse, hasta que alcanza una fuerza tal que es capaz de mover al peso que tiene colgado en la palanca. Una vez que se desarrolla la fuerza suficiente, el músculo empieza a acortarse hasta que alcanza un acortamiento máximo, luego del cual empezará a relajarse. La parte de la relajación no está mostrada en el gráfico. Veamos ahora qué ocurre si repito el experimento, pero en este caso estiro el músculo hacia una longitud de reposo aún mayor. ¿Cómo logro esto? Poniendo una precarga mayor. Nuevamente pongo el retén en la parte superior de la palanca y pongo la poscarga, la pesa amarilla. De nuevo, esta pesa amarilla no condicionó la longitud de reposo del músculo. Cuando hacemos el estímulo sobre el músculo en esta nueva condición, vemos que como resultado obviamente partimos de una longitud de reposo mayor y nuevamente se desarrolla fuerza en forma isométrica, es decir, sin acortamiento, hasta que la fuerza es suficiente como para mover la carga, y cuando el músculo es capaz de mover la carga porque desarrolló fuerza suficiente, se genera acortamiento. La consecuencia más saliente de esta sucesión de experimentos que hicimos, o la conclusión más saliente de esta sucesión de experimentos que hicimos, es que el hecho de haber aumentado la precarga, manteniendo la poscarga constante, determinó un mayor acortamiento. Fíjense que en estos experimentos mantuvimos en la gráfica la curva que relaciona fuerza isométrica máxima con longitud de reposo, debido a que se trata del mismo músculo. La diferencia es que lo vamos sometiendo a diferentes condiciones experimentales, ¿sí? Los resultados que obtuvieron en este caso no son más que otra forma de expresión de la ley de Frank Starling del corazón, ¿sí? En el caso anterior, ustedes no permitían que el músculo se acorte y por lo tanto obtuvieron esta curva que ven en negro aquí. Y ahora en esta nueva condición fueron aumentando la precarga, ¿sí? En este caso, en el primer caso acá en 2 y en el segundo caso acá en 3 de longitud de fin de estiramiento, y mantuvieron la poscarga constante. Y lo que evidenciaron ahora que permitían que el músculo se acorte es que el grado de acortamiento, la magnitud del acortamiento durante la contracción aumenta a medida que aumenta la precarga. Vamos a hacer una nueva serie de experimentos en los que mantendremos constante la precarga, en este caso, es decir, la pesa negra no va a cambiar, la pesa que usamos para estirar el músculo en reposo, y lo que vamos a ir variando entre la situación 1 y la 3 es la poscarga, es decir, la pesa que ven en amarillo, que es la pesa que se pone luego de colocar el retén en la parte superior de la palanca. Lo que va a ocurrir en el caso de la pesa número 1 es algo similar a algo que vimos previamente. Se va a desarrollar fuerza de manera tal que se alcance una fuerza equivalente a la del peso de la carga que tiene que soportar el músculo, y una vez que se alcance ese valor de fuerza, va a empezar a haber acortamiento hasta que se alcance el acortamiento máximo y el músculo empiece a relajarse. Obviamente, cuando se hace el experimento con poscargas mayores, la fuerza que va a desarrollar el músculo va a ser mayor y el acortamiento va a ser menor. Finalmente, si uno supera cierto límite de poscarga para esa longitud de reposo determinada, eventualmente ocurrirá que la contracción sea completamente isométrica, como el caso de la situación 3 para este músculo. Lo que están viendo acá es cómo influye la poscarga, en este caso en el desarrollo de fuerza y en el desarrollo de acortamiento, ¿sí? Cuanto más poscarga, más fuerza isométrica va a ser el músculo y menos grado de acortamiento. Esto está vinculado, o el porqué de esto tiene que ver con lo que les vengo repitiendo en las diapositivas anteriores. El número de unidades actina-miosina que va a intervenir en la contracción está determinado por la longitud de reposo en principio. Entonces, la magnitud de la energía potencial química de la que disponen para desarrollar determinado trabajo ya está condicionada por la longitud de reposo. ¿Qué efecto está teniendo la poscarga acá? Bien, de la energía total de la que disponemos, que en última instancia depende de la cantidad de actinas y miosinas de las que disponga, en estos diferentes casos yo estoy usando cierta proporción para desarrollar fuerza y cierta proporción para desarrollar acortamiento, y a medida que aumenta la poscarga, cada vez más cantidad de esa energía se invierte en desarrollar fuerza y por lo tanto menos
se invierte en desarrollar acortamiento. ¿De acuerdo?